Funky. Introducción. La programación paralela consiste en la explotación de varios procesadores con el objetivo de trabajar de forma conjunta en la resolución de problemas computacionales. Normalmente, cada procesador trabaja una parte del problema y se hace el intercambio de datos entre procesadores. Eratóstenes, 276-194 a.C., fue un matemático, astrónomo, filósofo, poeta y geógrafo de la antigua Grecia. Se le reconoce por el cálculo exacto del diámetro de la Tierra y principalmente por crear el algoritmo de la criba de Eratóstenes. Dicho algoritmo tiene por objetivo encontrar los números primos que existen en un determinado límite, de tal forma que se eliminan los números compuestos al tiempo que se van determinando por descarte los números primos, hasta una cantidad determinada de antemano. Hola, quisiera comenzar esta presentación con un poco de historia acerca del paralelismo, cómo es que nace, surge y cuándo es que existe el paralelismo. Les cuento, el paralelismo, aunque para nosotros es un tema nuevo, puesto que la implementación que se le ha dado va sobre los campos de inteligencia artificial, investigaciones médicas, simulaciones. El paralelismo existe a mediados del siglo pasado con la gran empresa IBM. IBM es una empresa de tecnología de gran prestigio a nivel mundial que nace a inicio del siglo pasado. Inicialmente IBM no tenía planeado ser una empresa tecnológica, puesto que en aquellos años, en aquella época, la tecnología era muy básica. Inició vendiendo maquinaria de corte de quesos y de carne y perforadoras. Si nos damos cuenta, no va nada de la mano con lo que es la tecnología. ¿Cómo es que se engancha con la tecnología? Sí. Bien, con el paso del tiempo, IBM fue probando diferentes tipos de negocios hasta que dio con el que lo subió al éxito, que fue el campo de la tecnología. En los años 50, una vez que tenía una buena posición empresarial y tecnológica, IBM lanza al mercado el proyecto LARC. El proyecto LARC nace de una idea y una necesidad de tener una supercomputadora. ¿Qué es lo que dijo IBM? Dijo, ¿sabes qué? No puedo seguir trabajando con esta computadora. Bueno, sí es buena la computadora, pero la verdad es que ya no puedo trabajar con una computadora que se tarda horas en ejecutar un programa, que la capacidad de memoria no es mucha. Entonces, ¿por qué no lanzamos al mercado una computadora que tenga la fuerza de 100 computadoras en una sola? Y fue eso. Justamente lanza al mercado una supercomputadora llamada LARC, que pues dio mucho éxito. Al ver el éxito de IBM en el mercado, las demás empresas se empezaron a asustar. ¿Por qué se empezaron a asustar? Dijeron, pues se pusieron a pensar, a meditar y decir, ¿sabes qué? Si no nos ponemos a nivel tecnológico de IBM, nos va a mandar a quiebra y esto no va a funcionar. Entonces fue así como comienza una pequeña competencia tecnológica por quién tenía la mejor computadora, la mejor supercomputadora de aquel siglo. Todas las empresas junto con IBM se enfrentaron a problemas económicos a nivel de hardware, software y lógicos. Primero hay que empezar por el problema económico. Les cuento que una computadora secuencial no requiere tanta inversión, puesto que es mucho más lenta y la capacidad de almacenamiento era mínima. Al tener una supercomputadora con la capacidad de 100 computadoras en una, evidentemente requiere mucho más inversión. Era costo y rendimiento. Todas las empresas dijeron, pues sí, ¿sabes qué? Voy a tomar el riesgo de esta inversión, pero sé que si lo hago bien, esa inversión se me va a regresar. Y justo y como lo acabo de decir, lo hicieron.
Otro de los problemas que enfrentaron estas empresas fueron a nivel de hardware y software. Al ser una computadora mucho más rápida, necesitaba mucho más memorias y tener específicos aparatos como de disco duro, chips, y fue aquí donde empiezan a surgir un avance tecnológico. Si nos damos cuenta, si lo establecemos en una línea de tiempo, fue más o menos por esa época que empezaron a surgir avances tecnológicos en tanto a chips, discos duros, la capacidad de memoria. Hay que recordar que la capacidad de memoria en aquella época era muy poca. Ahorita tenemos capacidad de memoria de 256, 128. Afrontaron esos problemas. Sin embargo, sí fue un poco difícil porque teniendo problemas económicos, entre comillas, eran grandes empresas, pero la inversión era mucho más. A continuación, les muestro los principales proyectos, los que tuvieron mucho más éxito en esta competencia, que es de IBM, el proyecto LARC, y de otra empresa también el proyecto Stretch. Bueno, como pudimos ver, los dos proyectos tuvieron mucho éxito. Ahora me gustaría hablarles y pasar a otro tema con la programación OpenMP. ¿Pero por qué, Paulina? ¿Por qué me vas a hablar de esta programación tan aburrida? No, amigos, no es aburrida y es muy entretenida y muy sencilla de implementar. Les platico que nosotros implementamos en código paralelo la programación OpenMP. OpenMP trabaja con memoria compartida en lenguajes de C y C++. Para lo primero que no se te debe de olvidar si quieres implementar tu código paralelizable, si es que se puede, con OpenMP, es añadir la biblioteca OMP. Esta biblioteca contiene todas las directivas y constructores necesarios para que tu código se pueda paralelizar. La segunda cosa que no debes de olvidar es la directiva. La directiva es como tu punto y coma de tu código. Sin esta directiva no funciona. ¿Cuál es la sintaxis de esta directiva? Es hashtag pragma OMP más el constructor que vayas a utilizar. Y justamente hablando del rey de Roma, el constructor más importante para nosotras, el que le doy el premio Nobel, es el constructor de for. El constructor for es mágico en nuestra implementación paralel. El constructor for trabaja con modelo fork, muy fork y fork, se escucha igual. En fin, el modelo fork trabaja, o la manera en cómo se modela es la distribución de tareas en hilos. Se dice que los hilos son los esclavos del constructor for. La implementación es sencilla, pones hashtag pragma omp for y lo que se hace es que genera el número de hilos para las iteraciones del ciclo for. Es decir, si la iteración 0 se ejecuta, le pertenece al hilo 0. Si el hilo en la iteración 5 le pertenece al hilo 4, digamos. Es así que cuando se ejecutan todos los hilos, cada hilo acaba su proceso, su ciclo de vida, se podría decir. Al final se juntan todos los hilos y los resultados que se hayan generado. De esta manera es trabajo compartido, es como trabaja el modelo fork. Otra de las cosas, y bueno, eso es en tanto a la programación OpenMP. Otra de las cosas más importantes que me gustaría añadir es la organización de memoria. La organización de memoria eh, en el sistema MIM se divide en dos. La
la organización de memoria compartida y la distribuida. Para nuestro caso, la más efectiva y la que se utilizó fue el sistema de memoria compartida, que es con sincronización. Pero eso en un momento lo vamos a ver, no se alteren. Ahorita vamos a analizar cómo es que se concluyó que es memoria compartida. Otra de las cosas que se tiene que tomar y que se va a tomar en cuenta para el análisis de los programas secuencial y paralelo son las métricas de diseño. Estas métricas de diseño son aquellas que miden la eficiencia del código, la velocidad, el tiempo, si se puede hacer óptimo, por decirlo así, el código. Estas métricas de desempeño son importantes para analizar si nos conviene paralelizar nuestro código o no. Porque no tiene sentido de que tu código lo paralelices si no hay mucho cambio en tanto tiempo. Es como nos dice el artículo Is for You Parallel. En este artículo nos dice que tienes que analizar detenidamente si tu código vale la pena paralelizarlo en tanto tiempo. Es una de las reglas que nos dice que se puede paralelizar tu código, está perfecto, pero analiza el tiempo y la cantidad de memoria que se ahorra, porque hay que acordarnos que cuando se quiere paralelizar un código se hace con el propósito de ahorrar tiempo y espacio de memoria y trabajo, menos líneas. Pero tienes que analizar detenidamente, ok, ya paralicé mi código, si se puede, afortunadamente, pero si hacemos la comparación entre el código secuencial con el código paralelo y no hay mucha diferencia, entonces no tiene caso que implementes la paralelización. Entonces, estas métricas de desempeño son importantes para analizar el código implementado. Bueno, en un momento ya mi compañera les va a explicar el código de Criba en su versión secuencial. Los dejo con ella. Algoritmo versión secuencial. La criba de Eratóstenes es un algoritmo que aprovecha la posibilidad de acceder directamente a los elementos de un arreglo. El algoritmo accede a los elementos de un arreglo secuencialmente, uno detrás del otro. La implementación de este algoritmo se realizó en el lenguaje de programación C. Las bibliotecas usadas para la implementación del algoritmo fueron stdio.h, que es la biblioteca estándar que contiene macrodefiniciones, constantes y las declaraciones de funciones y tipos usados para la entrada de varios estándar y operaciones de salida. Por otro lado, withchar.h se encarga de realizar operaciones de entrada y salida en transmisiones anchas, junto con la manipulación de cadenas anchas. Locale.h define la configuración específica de la ubicación, como formatos de fecha y símbolos de moneda. Por último, time.h manipula la fecha y la hora principalmente en el programa. En la función principal se tiene la función setLocale, la cual se encarga de restablecer la configuración regional predeterminada, recibiendo como parámetro una variable entera que representa la categoría de las funciones afectadas por la configuración regional. En este caso se usó lc_all o lc_all, que contiene a las demás categorías. Asimismo, recibe una cadena, la cual puede o no estar vacía. Posteriormente, se le pide al usuario que ingrese el rango en el que se van a buscar a los números primos. Dicho rango se almacenará en una variable entera denominada número. Como uno de los objetivos es analizar el tiempo de ejecución y la complejidad del algoritmo, se va a utilizar una variable que guarde el tiempo en el que se ejecute el programa. Esta variable es tiempo inicio, la cual es igualada a la función clock que se encuentra en la biblioteca time. Adicionalmente, se crea un ciclo for, el cual es llenado con números naturales sin importar si son primos o no. A su vez, se inicializa una variable entera desde 2.
al ser el primer número primo. Dicha variable se utiliza dentro del ciclo for anidado, en donde se van a descartar todos los números no primos, utilizando condicionales como el if y el while. El arreglo de primos generado anteriormente marcará en 0 todas las casillas de números no primos. Posteriormente, se utilizó un ciclo for para imprimir los números primos que quedaron en el arreglo. Dentro de este ciclo hay una condicional que nos indica que siempre y cuando los elementos sean diferentes de 0, se van a imprimir. Como se puede apreciar, se creó una variable que almacena el tiempo final de las operaciones llamada tiempo final. Esta variable es igualada a la función clock, para finalmente, con la ayuda de la variable tiempo final menos la variable tiempo inicial, obtener el tiempo total en el que se llevaron a cabo las operaciones. Un ejemplo sería si el usuario digita un límite de 15. Se mostraría en pantalla los primeros 6 números primos, los cuales son el 2, el 3, el 5, el 7 y el 13. Ahora hablaremos del tiempo de ejecución del algoritmo secuencial. Para realizar las siguientes pruebas se utilizaron dos computadoras. La primera contaba con 2 procesadores y la segunda con 8 procesadores. También cabe recalcar que cada computadora tenía capacidades diferentes de memoria principal. Como podemos ver en los resultados, sí hubo una gran diferencia en los tiempos de ejecución. En la primera computadora de 2 procesadores se muestran mayores tiempos de ejecución comparados con la computadora de 8 procesadores. Como se puede ver en la gráfica, esta diferencia es más grande a medida que el tamaño de entrada va creciendo. Aquí se puede ver la diferencia. En las entradas chicas sí existe una diferencia, pero es muy pequeña, milisegundos. Y también por la característica de que son pocas iteraciones, pues son despreciables algunas veces. Ahora, ¿por qué si es un algoritmo secuencial que en teoría solo se ejecuta sobre un procesador, por qué hay diferencia en tiempos si es el mismo algoritmo ejecutado? Las características de cada computadora pueden intervenir en cuanto a memoria principal, cuánta memoria había disponible al momento de ejecutarse, la velocidad de comunicación de cada computadora. Son esos pequeños detalles que ya no involucran el algoritmo en sí, sino que ya son cuestiones físicas de la computadora. Ahora, para calcular dichos tiempos, no se tomó el primer resultado, sino que se hizo un promedio. Por ejemplo, para la entrada 1000, se tomó el primer resultado y se volvió a correr, y así 30 veces. Y se sumó y se hizo el promedio. Esto se hizo para que los resultados fueran más constantes. Y podemos concluir de esta tabla que para el diseño de nuestro algoritmo también es importante tener en cuenta que habrá factores que como programadoras no podremos controlar. Ahora hablaremos del tiempo de ejecución del algoritmo secuencial. Para realizar las siguientes pruebas se utilizaron dos computadoras. La primera contaba con 2 procesadores y la segunda con 8 procesadores. También cabe recalcar que cada computadora tenía capacidades diferentes de memoria principal. Como podemos ver en los resultados, sí hubo una gran diferencia en los tiempos de ejecución. En la primera computadora de 2 procesadores se muestran mayores tiempos de ejecución comparados con la computadora de 8 procesadores. Como se puede ver en la gráfica, esta diferencia es más grande a medida que el tamaño de entrada va creciendo. Aquí se puede ver la diferencia. En las entradas chicas sí existe una diferencia, pero es muy pequeña, milisegundos.
Y también por la característica de que son pocas iteraciones, pues son despreciables algunas veces. Ahora, ¿por qué si es un algoritmo secuencial que en teoría solo se ejecuta sobre un procesador, por qué hay diferencia en tiempos si es el mismo algoritmo ejecutado? Las características de cada computadora pueden intervenir en cuanto a memoria principal, cuánta memoria había disponible al momento de ejecutarse, la velocidad de comunicación de cada computadora. Son esos pequeños detalles que ya no involucran el algoritmo en sí, sino que ya son cuestiones físicas de la computadora. Ahora, para calcular dichos tiempos, no se tomó el primer resultado, sino que se hizo un promedio. Por ejemplo, para la entrada 1000 se tomó el primer resultado y se volvió a correr, y así 30 veces. Y se sumó y se hizo el promedio. Esto se hizo para que los resultados fueran más constantes. Y podemos concluir de esta tabla que para el diseño de nuestro algoritmo también es importante tener en cuenta que habrá factores que como programadoras no podremos controlar. Del algoritmo de la criba de Aristóteles. Como se les mencionó anteriormente, se implementó con la programación OpenMP. Esta programación, como les comenté, funciona para lenguajes C y C++. Y bien, aquí en esta implementación tenemos dos funciones, la función es primo y la función main. Se implementan dos funciones. Y vamos a ver y analizar desde un principio, desde las bibliotecas hasta el final, por qué se utilizan estas bibliotecas y por qué tenemos dos funciones. Se tiene y se implementaron estas dos bibliotecas base, como en todo programa en C que debe de llevar. Posteriormente, y como les mencioné, que fue algo muy importante, es que se añade la biblioteca OMP. Esta biblioteca va a contener las directivas, los constructores y las funciones necesarias para poder paralelizar el algoritmo. Bien, en primera instancia se tienen algunas variables declaradas como int, como double. Vamos a comenzar para ver qué pasa con estas variables. Se tiene el mensaje de la criba de Aristóteles, versión paralela, y se le pide al usuario, aquí tenemos la instrucción de que se le pide al usuario que digite el rango en el que se van a buscar los números primos. Es decir, si el usuario digita, no sé, 100, dentro de esos 100 números, el programa va a buscar a los números primos y los va a imprimir. Ese valor que digite el usuario se va a guardar en la variable num, que se declaró como entera. Aquí lo podemos ver. Posteriormente tenemos la variable inicio como double, que es igualada a la función onMPGetDoubleTime. Esta función viene directamente de la biblioteca principal, la más importante se podría decir para este tema. ¿Qué va a hacer esta variable? Va a empezar a cronometrar el tiempo en el área paralela, es decir, una vez que empiece o que entre al área paralela, va a empezar a tomar el tiempo en el que se ejecutan los procesos. Se utiliza la directiva pragma OMP, la que les dije que también no olvidarán, y el constructor for. Esta sentencia es opción, bueno, no es que sea opcional, sino ya depende del constructor que se esté utilizando. En este caso se está utilizando el constructor for, por ello se utiliza parallel.
¿Qué hace el constructor for? Como les había explicado, cuando se utiliza el constructor for, lo que hace es hacer varios hilos. Tenemos aquí los hilos, 3, 4. Vamos a poner 4. Estos hilos van a estar unidos a las iteraciones. Estas iteraciones van a ser n número de iteraciones. Es decir, tenemos, tenemos esta iteración, esta iteración, esta iteración y esta iteración. Esto va a ser hasta n, perdón. Va a ser hasta n, o el rango n, o rango que el usuario haya digitado. Entonces van a ser n iteraciones junto con n números de hilos, haciendo que cada hilo se ejecute una parte del programa, y pues de esta forma nos ahorramos tiempo. Porque tenemos este ciclo for. Bueno, este ciclo for se inicializa el conteo con 2, porque 2 es el primer número de toda la gama de números que se contiene. Es el primer número primo. Posteriormente lo hace hasta num números o 9 num iteraciones que el usuario digitó. Dentro de este ciclo for, una vez generados los hilos y que cada iteración se fue con su hilo, lo que hace es verificar si es primo o no. ¿Cómo es? Se manda a llamar a la función es primo. Esta función recibe como parámetro el rango que se ingresó y contiene a un ciclo for. Dentro de este ciclo for se utiliza un conditional if. Este conditional if y todo esto que ven, aunque no lo crean, verifica que sea un número múltiplo de 2. ¿Por qué un múltiplo de 2 si estamos buscando los primos? Hay que recordar un poco de matemáticas. Los números múltiplos de 2 son lo contrario, por decirse así, de los números primos. Aquí, de hecho, si son números múltiplos de 2, se descartan, y los que quedan, los números primos que quedan, los que van a quedar, se van a retornar a la función main, en específico a esta parte, y veces. De esta forma se imprime cada número primo que se haya encontrado en ese rango. Aquí tenemos tiempo final. Tiempo final lo que va a hacer es como terminar el cronómetro que se inició, y es decir, aquí acaba el área paralela. De igual forma se utiliza la misma variable, solamente es como un inicio y un fin entre funciones. Para tomar el tiempo de ejecución, simplemente hacemos la diferencia entre el tiempo final y el tiempo inicial. Aquí vamos, bueno, yo tengo algunos pruebas de escritorio. Primero probamos con 10 y efectivamente nos digita los primeros números que existen en ese rango, que son el 2, el 3, el 4, el 5, y lo hace en 0.027 segundos. Para 100 números, ya incrementamos el tamaño de entrada. Tenemos toda esta lista de números y se ejecuta en un tiempo de 0.067 segundos. ¿Qué pasa con 1000 datos de entrada? Bien, tenemos los 1000 datos de entrada. Aquí están los números que se encontraron dentro de ese límite, y lo hace en 459 segundos.
como mi compañera Renata les va a explicar o les explicó, sí hay una diferencia y esto depende de la cantidad o del número de núcleos que tenga tu computadora. Tal vez en esta computadora se tardó un poco más por el número de núcleos, sin embargo en otra computadora de 4 o de 8 núcleos se va a tardar mucho menos. ¿Y qué es lo que importa aquí? Bien, tenemos básicamente esta cantidad de líneas, la verdad no sé cuántas sean, vamos a ver. Vamos a ver cuántas líneas son. Son 40 y tantas líneas. Estas son las líneas, son aproximadamente como 48 líneas las que son de puro código. Y esta podemos ver, esta es en la versión secuencial. ¿Y qué vemos? Vemos que son más, o sea, son mucho más líneas. Son mucho más líneas y mucho más código. Y una de las cosas importantes que mencioné anteriormente es de que se tiene que analizar si es eficiente en tanto tiempo y si ahorras trabajo. Aquí podemos ver que tenemos muchas instrucciones que mi compañera Albañil ya les explicó. Y realmente sí se ahorra la cantidad de trabajo. Sí es notablemente que sí se disminuye la cantidad de líneas. En tanto al tiempo de ejecución también, en un momento más mi compañera Renata les explicará las diferencias entre el código secuencial y el código paralelo, pero nos podemos quedar por lo mientras en que una de las cosas que sí se cumplen es de que se disminuye el número de líneas y el tiempo sí disminuye y como les comenté, el tiempo de ejecución sí es menos y dependiendo del número de núcleos con el que estés trabajando con tu computadora. Si hay alguna duda con respecto a esto, pues escriban, literal, escriban y procesen esto. ¿Qué se puede concluir? Que paralelizar no es algo del otro mundo. Bueno, sí es algo complicado, déjenme decirles, pero es como si fuera una barrera de protección para los procesos que se están ejecutando. Sin embargo, podemos ver que es perfectamente correcto mandar a llamar a una función dentro de una región paralela. Bien, esto sería todo. Muchas gracias. No olviden que se tiene que incluir esta biblioteca. Ahora, ¿qué tipo de paralelismo estamos utilizando? Bueno, llegamos a la conclusión que es concurrente. ¿Por qué? Porque al analizar el código del algoritmo paralelo, se puede apreciar que nuestro bloque que se pudo hacer paralelo se compone de un ciclo for. Este ciclo a su vez llama a otra función que determina si sí o no es primo y dependiendo marca un 0 o un 1 y al final se imprime. ¿Esto qué hace? Que este ciclo for se divide en varios hilos, que cada uno trabaje en una sección, digamos, en las iteraciones. Y al final, dichas iteraciones van a acabar en un mismo lugar. Entonces es como la imagen. El for dividido en muchas secciones y se llega a un mismo lugar para su impresión. Al momento de definir qué tipo de paralelismo se implementa, fue importante analizar el comportamiento de la región paralela. Como se implementa un constructor for, los hilos creados comparten el trabajo realizado. Así se sincroniza una vez que cada hebra o hilo haya acabado su parte del programa. Por ello se determina que el proceso que se está realizando es cooperativo, porque existe una sincronización en la realización de las tareas. Al trabajar con
procesos cooperativos en un ambiente concurrente, la comunicación, se vuelve compartida. Es decir, podemos apreciar que trabajamos con bucles, con lo que podemos acceder a los datos del programa. Lo mismo es importante aclarar que los procesos necesitan comunicarse entre sí, ya que al ser una llamada de función que implementa otro ciclo, la región cada que se ejecuta una iteración, los resultados se deben compartir, para verificar que el tipo de número del que se trata. Por ello, cierta estructura de comunicación compartida tiene acceso especial a los datos. Como se mencionó anteriormente, una parte del total del programa es paralelizable, y da la casualidad que en esta implementación, por más pequeña que es el área paralela, sí existe la posibilidad de paralelizar. Por ello, el nivel de paralelismo que ocupa el algoritmo de criba de Eratóstenes es de nivel loop. Sin embargo, se deduce que dicho algoritmo se maneja a nivel funcional, ya que el momento de implementar lo que se hace es separar tareas de otras que dependen de ellas. Como podemos notar, fue necesario descartar a los números para determinar si el múltiplo de 2. Por ello se necesita saber el orden en el que se va a ejecutar las instrucciones, lo que lo vuelve dependiente a este proceso. Ahora, cuando hablamos de la organización de la memoria, al ser concurrente el algoritmo, la organización de memoria se vuelve compartida, ya que cualquier procesador puede tener acceso remoto a las direcciones, y esto se debe a una red de conexión a la cual es controlada por el hardware. Si volvemos al algoritmo completo, podemos deducir que los procesadores pueden tener acceso a los datos de la memoria, y específico a los datos. Se concluye que el procesador es fuertemente acoplado, ya que hay un flujo de información y la coordinación entre los bucles es esencial para que se pueda paralelizar adecuadamente, y más que nada porque los resultados de un proceso dependen de otro, lo que lo vuelve con interdependencia. En cuanto a la granularidad, por lo anterior mencionado en la diapositiva anterior, podemos definir que la granularidad con la que se trabaja es gruesa, ya que son pocas las tareas que se hace, como al marcar los índices con ceros y unos. Pero dependiendo lo que el usuario ingrese como rango, va a ser el número de iteraciones que se van a realizar. Como se va a analizar más adelante, se puede notar que hay un aumento en el tiempo de ejecución a comparación de su versión secuencial. Cuando se habla de balance de carga, se refiere a cómo se reparte el total de tareas entre los procesadores. Para el contexto de este algoritmo de encontrar números primos, el balance de carga lo hace de manera dinámica, es decir, se reasignan las tareas en tiempo de ejecución. Por lo mismo que ocupamos la directiva OMP Parallel for, por lo que se crean los hilos dependiendo del valor del límite en el que las iteraciones van a ejecutar las instrucciones, y eso lo hace en tiempo de ejecución, ya que el usuario digita dicho rango. Ahora que sabemos cómo funciona el algoritmo secuencial y el algoritmo propuesto paralelo, veremos cómo se desempeña este último a comparación del primero. Para esto utilizamos, como ustedes ya conocen, las métricas de desempeño. La primera métrica es el tiempo de procesamiento. Esto es simplemente el tiempo que tarda en ejecutarse el programa. Ahora, para el cálculo de esta métrica, se utilizaron, como ya lo habrán mencionado, en la parte de explicación de código del paralelo, que se utilizaron dos variables, tiempo inicial y tiempo final, para que se pueda guardar el tiempo de inicio justo antes del bloque paralelo y justo al final de este. ¿Por qué? Bueno, nuestro diseño incluye, como ya sabrán, pues la opción de que el usuario ingrese la cantidad, el tamaño de entrada. Y pues bueno, ¿qué pasaría si yo estoy pensando qué número quiero y tardo unos segundos más? Entonces ya mis lecturas no son tan
acertadas, porque realmente se quiere medir el tiempo de que inicia a cómo termina el proceso en sí. Se quiso evitar ese margen de error. Ahora, también se quiso, para hacer diferentes pruebas y ver la relación de la cantidad de hilos, hacer el programa de tal forma, agregando la instrucción num-thread, los números de hilos que se querían utilizar. Aquí en las tablas pues pueden ver las etiquetas de paralelo 2, paralelo 3, paralelo 8, paralelo default. ¿Esto qué es? ¿Con cuántos hilos se le obligó a la computadora a trabajar? Aquí, por ejemplo, en el paralelo 2 fueron con 2 hilos y se puede ver que en las entradas menores hubo muy poca diferencia. Y ya a medida que la entrada crecía, pues ya se notaba cierto crecimiento del tiempo, ¿no? Y justo en 1.000.000, pues queda más o menos un minuto 40 segundos ish. Ahora, cuando se pasa al hilo 3, se puede ver que las entradas muy pequeñas, por lo mismo que no necesitan muchas iteraciones, tienen promedios de tiempo casi iguales. O sea, literalmente hasta la entrada 50.000, 75.000 se pueden ver ligeros cambios. También cabe aclarar que, como se ha mencionado anteriormente, para calcular estos tiempos se hizo mediante un promedio de ejecuciones, no fue el primer resultado que obtuvimos. Entonces, estos resultados son constantes y se puede ver que para tamaños chicos no hay gran cambio en el uso de hilos. Realmente se puede empezar a notar un cambio a partir de los 500.000 y sin embargo este no es constante. Por ejemplo, en el hilo de 2 empezaba con 43 segundos, luego baja 38, se mantiene 38, sube 39, se queda en 39, vuelve a bajar, sube un poco y finalmente baja. Pero lo interesante aquí es que para las entradas sumamente grandes como 1.000.000, se puede ver la ventaja del paralelismo, en el sentido de que de pasar a 106.437 segundos, se logró 69.22 con 8 hilos y con un total de 12 hilos, logró menos de un minuto. Quiero aclarar que el paralelo default es cuando no se incluyó la instrucción num-thread para pedir que sea un número específico de hilos, sino que cuando no se pone num-thread, la computadora decide cuántos hilos se va a trabajar. En este caso, lo mayor que pudo destinar al programa fueron 12 hilos. Pero no es que nosotros dijéramos quiero trabajar con 12 hilos, sino fue el mayor número que pudo, tomando en cuenta los procesadores y otros funcionamientos de la máquina. Ahora, claro que los resultados no fueron continuos o tan congruentes para decir que hay una ventaja en la mayoría de las entradas, pero si se desea trabajar con entradas sumamente grandes, sí se ve la ventaja que presenta esta nueva versión. Ahora, aquí se presenta la gráfica donde se muestra esta relación de entrada y tiempo en cuestión de los hilos. Aquí cabe aclarar que fue la entrada de 1.000.000 y abajo se pueden ver la cantidad de hilos que se utilizaron. Y si comparamos cuando se usan 2 hilos a cuando se usan 12 hilos, sí hay una muestra que sí disminuye el tiempo de ejecución. Entonces podría ser un indicador de que sí se puede ahorrar tiempo mediante la implementación, pero también los otros datos nos dicen que hay que mejorar ya sea el algoritmo en sí o el clase de paralelismo que le estamos implementando. Pero para este caso seguiremos analizando con estos datos y el tipo de algoritmo y veremos las otras métricas de desempeño. La siguiente métrica de desempeño es speed up.
Esta es una relación entre el tiempo de ejecución secuencial y el tiempo de ejecución paralelo con n procesadores. Para primero hacer una comparación, se tomó el mejor caso, que fue en el paralelo default, y se empezó a calcular esto. Y se pudo ver que en esta columna amarilla están los resultados, que a entradas chicas sí se mostraba una mejora. El speedup se puede leer como, para entradas de 5, tu programa es 3 veces más rápido que el secuencial. Para entradas de 10, 2 veces. 100, 2.25. Y ahí iba poco a poco. Llegó un momento donde se mantuvo y empezó a bajar. Esto indica que pues, es inversamente proporcional al tamaño de entrada. Sí se puede ver una pequeña mejora porque se ha visto reflejado en las gráficas pasadas, pero esto se puede tomar como una invitación a replantear la forma del paralelismo que se está ocupando en el algoritmo. O sea, indica de que sí existe una mejora, pero tal vez puede ser mejor. Ahora, en el speedup, ¿cómo se sabe que alcanzaste un buen número, que estás en buen camino? Bueno, lo ideal es que el speedup sea igual al número de procesadores que tú tienes. Estas pruebas se hicieron en una computadora de 8 núcleos lógicos, por lo tanto el speedup debería ser 8, pero generalmente esto no se alcanza. Cuando es algo así igualito se llama speedup lineal, pero rara vez alcanza, siempre es como menor al número de procesadores. Claramente aquí vemos que lo más que nos acercamos en este caso es 3, pero si poco a poco podemos ir viendo de que hubo mejora, pero sirve para seguir investigando sobre qué tipo de comandos o paralelismo podríamos implementar pues para subir estos números. Ahora, también hicimos los cálculos con diferentes hilos, número de hilos, y sí se puede ver en general que hubo una mejora a mayores cantidades de hilos. Me explico. Empecemos con el algoritmo cuando ocupa 2 hilos. Las entradas chicas pues se mantienen casi igual por lo mismo, como son entradas muy chicas, su variación de tiempo puede ser casi nada. Generalmente al hacer el promedio quedan iguales, a pesar de que se aumentan los hilos. Pero ya cuando analizamos entradas grandes, se puede ver que igual sufre una decreción como en el caso anterior, pero si comparamos el speedup de 1.000.000 con 2 hilos al 1.000.000 con 3, hay una mejora. Y si esto lo comparamos con el siguiente, todavía hay una mejora pequeña, pero mejora. Nos saltamos a 8 hilos, pues ya hay una mejora notable en comparación con la primera. Y esto es constante, por lo menos en las entradas grandes, hasta llegar al speedup default, que son 12 hilos. Esto se puede mejorar pensando en cómo reducir la comunicación entre operaciones. Una frase que encontramos que resume perfectamente esto es: ¿estás hablando o estás trabajando? En el sentido de que una computadora debería hacer la mayor cantidad de operaciones antes de comunicarse con otro procesador para intercambiar información o lo que tengan que hacer. Pero si te la pasas comunicando con otro procesador para confirmar ciertas cosas, pierdes tiempo. Entonces, esto nos indica que sí hay una mejora, pero nuestros procesadores hablan mucho. Entonces, tendríamos que ver esos pequeños detalles, pero indicaría que el algoritmo en sí se puede mejorar. Y ha sido mejorado un poco, ¿no? La siguiente métrica de desempeño es la eficiencia. La eficiencia puede definirse como el speed up por procesador. En la fórmula se calcula
con el speedup entre el número de procesadores. Cabe mencionar que esto se relaciona a cómo se aprovecha el potencial de procesamiento de la computadora, en este caso cómo se aprovecha cada procesador cuando se ejecuta el programa y se divide en sus respectivos hilos. Esta métrica va del 0 al 1, del 0 al 100%, lo ideal es el 100%. Hay casos donde se alcanza un porcentaje mayor al 100%, que es muy raro. Igual eso estaría ligado con un speedup lineal. En nuestro caso, nuestra mejor eficiencia fue de 0.25 o del 25% para entrada de 5. Para nuestra entrada de 1 millón, la más grande fue de 0.11 o de 11%. Esto nos habla de que se ocupa muy poco el potencial de nuestros procesadores al momento de ejecutar el programa. Esto se podía arreglar mejorando la comunicación de hilos. Nuestra última métrica de desempeño es la fracción serial, también conocida como la métrica de Karp-Flat. En esta métrica se busca que los resultados estén entre 1 y 0. Se utiliza el speedup y el número de procesadores para calcular dicha métrica y cabe aclarar que el número de procesadores debe ser mayor a 1. Este difiere del speedup y de eficiencia porque toma en cuenta el concepto de comunicación entre los procesadores, cosa que es ignorada en los cálculos de las anteriores. De hecho, esta fórmula viene de una derivación de dichas fórmulas. Entonces aquí el objetivo es alcanzar idealmente el 0 y alejarse del 1. En nuestro caso, como se han mostrado en otras gráficas, nuestro mejor desempeño fue con las entradas menores, donde aquí se muestra que nuestra mejor fue de 0.24, mientras que nuestra peor fue con la mayor entrada de 1 millón de 0.7. Entonces, para calcular esto se utilizó una N de 12 por ser nuestro mejor resultado en tiempos de ejecución. Vistos en la clase de EDA 2 sobre la programación en paralelo. Este concepto, la programación en paralelo, ha demostrado ser una herramienta muy eficaz al momento de ahorrar y de eficientar los tiempos de ejecuciones. Esto en la vida real permitiría usar sockets y diferentes conexiones mediante hilos que se usan al día. También lo que se puede concluir de esta práctica es que hay diferentes entornos como OpenMP y MPE que permiten de diferente manera con diferentes sintaxis aprovechar estas ventajas que ofrece el paralelismo. Al principio de este proyecto se planteó usar MPI, sin embargo, por falta de tiempo y la complejidad que presentaba la interfaz de Visual Studio, no se pudo implementar y se optó por usar OpenMP, la cual fue vista en las prácticas de laboratorio y en la clase de EDA. Como conclusión final, podemos decir que el algoritmo Kriva de Aristóteles sí es un algoritmo parametrizable, sin embargo, nuestro planteamiento no mostró ser el más eficiente, pero a pesar de las diferentes variaciones de resultados, sí se pudo ver una mejora en el tiempo de ejecución, el cual es la base y la principal ventaja del paralelismo.